Puedes imaginar quedarte sin nada, absolutamente sin nada, y gastar hasta el último peso que te queda en un pozo seco, abandonado, maldito por los propios vecinos que te advierten que ahí nadie debe entrar jamás. Eso fue exactamente lo que hizo Esperanza Ruiz, una viuda de 32 años, con 3 hijos hambrientos y sin un techo donde dormir, cuando compró ese terreno olvidado en las afueras de San Miguel de los Nahuales, un pueblo donde las leyendas caminan de noche y los secretos se entierran profundo. Lo que nadie sabía, lo que ni el cacique del pueblo ni los coyotes que trafican por la sierra imaginaban, es que ese pozo guardaba un túnel prohibido, un pasaje que conectaba con algo tan oscuro y tan valioso que cambiaría la vida de Esperanza para siempre y pondría en riesgo todo lo que ella amaba. Si quieres saber cómo una madre desesperada convirtió la peor decisión de su vida en la única oportunidad de salvación, quédate hasta el final de esta historia. Y no olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Esperanza Ruiz no siempre fue una mujer rota. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que tenía una choza modesta pero digna, un marido que trabajaba en la mina de plata cerca de Zacatecas, y 3 niños que corrían descalzos pero felices por el patio de tierra. Todo eso se derrumbó la noche en que llegaron los hombres del patrón a tocar su puerta. Su esposo, Roberto, había muerto en un derrumbe. No hubo indemnización, no hubo disculpas, solo un cuerpo destrozado y una viuda con 3 bocas que alimentar. Esperanza intentó quedarse, intentó lavar ropa ajena, intentó vender tamales en la plaza, pero la miseria tiene garras largas, y cuando no pudiste pagar la renta del jacal durante 3 meses seguidos, apareció él, don Servando Ochoa, el dueño de medio pueblo, un hombre gordo con sombrero de charro y una sonrisa que olía a tequila barato y a crueldad. Esperanza, le dijo ese día, parado en la puerta de su casa, como si fuera el dueño del mundo, ya no puedo esperarte más. O pagas lo que debes, o te largas mañana mismo. Esperanza cayó de rodillas. Le suplicó. Le dijo que sus hijos no tenían a dónde ir. Don Servando escupió en el suelo y se rió. Eso no es mi problema, viuda. Aquí o pagas o te vas. Y si no te vas por las buenas, te saco a patadas. Esa noche, Esperanza empacó lo poco que tenía en 2 bolsas de tela raída. Sus hijos, Toño de 9 años, Lupita de 7 y el pequeño Carlitos de apenas 4, la miraban con ojos enormes, sin entender por qué su mamá lloraba en silencio mientras doblaba sus ropas. Al amanecer, salieron caminando. No tenían dinero para un camión, no tenían familia que los recibiera. Solo tenían la carretera polvorienta y el sol que quemaba sin piedad. Durante una semana durmieron bajo los árboles. Pidieron comida en las puertas de las casas, bebieron agua de los arroyos. Esperanza sentía cómo la desesperación le apretaba la garganta cada vez que Carlitos lloraba de hambre, cada vez que Lupita preguntaba cuándo iban a tener una casa otra vez. Fue entonces, en el mercado de San Miguel de los Nahuales, cuando escuchó a 2 viejas hablar. Dicen que don Mauricio está vendiendo ese terreno del Pozo Seco, murmuró una. ¿El del túnel?, preguntó la otra, persignándose. Ese mero, nadie lo quiere. Dicen que ahí se escuchan lamentos por las noches, que el pozo está maldito desde que encontraron esos huesos. Esperanza se acercó. Su corazón latía rápido. Un terreno, un pozo. Algo que nadie quería significaba algo barato. Preguntó dónde vivía don Mauricio. Las viejas la miraron como si estuviera loca. No vayas, muchacha, ese lugar no es para cristianos. Pero Esperanza ya estaba caminando. Don Mauricio era un anciano arrugado que vivía en una casa de adobe a la salida del pueblo. Cuando Esperanza le preguntó por el terreno, el viejo la miró con lástima. ¿Tú quieres comprar el Pozo Seco? Mira, hija, ese terreno lo heredé de mi padre y antes fue de mi abuelo. Nadie ha vivido ahí en 50 años. El pozo está seco desde que yo era niño, y hay historias. Se detuvo. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Esperanza.
El viejo suspiró. Dicen que en el fondo del pozo hay un túnel que usaban los revolucionarios para esconder oro y armas. Otros dicen que los narcos de antes lo usaban para pasar droga, y otros más juran que ahí abajo hay algo peor, algo que no debe ser tocado. Por eso nadie lo compra. Por eso te lo voy a vender barato. ¿Cuánto? El viejo la miró a los ojos. 2,000 pesos. Y es tuyo. 2,000 pesos. Esperanza tenía exactamente 2,300 pesos. Era todo lo que le quedaba en el mundo, todo lo que había ahorrado lavando ropa, vendiendo lo poco que tenía. Si compraba ese terreno, no le quedarían ni 300 pesos para comer, pero si no lo compraba, seguirían durmiendo bajo los árboles hasta que la muerte se los llevara uno por uno. Esperanza sacó el dinero. Me lo llevo. El viejo contó los billetes arrugados y le entregó un papel mugroso que decía que el terreno ahora era suyo. Que Dios te acompañe, muchacha, porque vas a necesitarlo. Cuando Esperanza llegó al terreno con sus hijos, entendió por qué nadie lo quería. Era un pedazo de tierra árida, rodeado de nopales secos y piedras. En el centro, como una boca abierta hacia el infierno, estaba el pozo. Era un círculo de piedra antigua, de unos 2 metros de diámetro, sin brocal, sin nada. Esperanza se asomó. La oscuridad del fondo parecía tragarse la luz del sol. Toño, su hijo mayor, se acercó. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?» Esperanza tragó saliva. «Sí, mijo, aquí vamos a vivir». Y durante los primeros días, Esperanza y sus hijos durmieron sobre petates bajo las estrellas al lado del pozo. Con los 300 pesos que le quedaban, compró tortillas, frijoles y un poco de leche. Pero el dinero se acabó rápido, demasiado rápido. Una noche, mientras Esperanza miraba el pozo bajo la luz de la luna, tomó una decisión. «¡Voy a bajar!» Toño, que estaba despierto a su lado, la miró con miedo. «¿Al pozo, mamá?» «Sí, si hay un túnel, tal vez haya algo que podamos usar. Madera, piedras, cualquier cosa que pueda vender. Pero las señoras dijeron que está maldito». Esperanza tocó el rostro de su hijo. «Mijo, lo único maldito es el hambre, y yo prefiero enfrentar cualquier cosa que esté ahí abajo antes que verte morir de hambre». Al día siguiente, Esperanza consiguió prestada una escalera vieja y una linterna de mano. Bajó al pozo. La oscuridad la envolvió como un manto frío. El pozo tenía unos 8 metros de profundidad. El fondo estaba cubierto de tierra seca, piedras y algo que parecían huesos de animales. Esperanza iluminó con la linterna, y entonces lo vio. En la pared del pozo, casi oculto por las sombras, había una abertura, un túnel. Su corazón se aceleró, se arrastró hacia la abertura. El túnel era angosto, apenas lo suficiente para que una persona pasara gateando. Olía a humedad, a tierra vieja, a algo que no debía ser perturbado. Esperanza respiró hondo y entró. Gateó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El túnel se curvaba, bajaba, subía. Las paredes eran de tierra compactada, reforzadas con viejas vigas de madera que crujían amenazadoramente. Finalmente, el túnel se abrió en una cámara. Esperanza iluminó con la linterna y casi grita. La cámara era pequeña, del tamaño de una habitación, y estaba llena de cajas de madera podrida, cajas de metal oxidado, cajas apiladas unas sobre otras. Esperanza se acercó temblando, abrió una de las cajas de madera. Dentro había billetes viejos, tan viejos que algunos se deshacían al tocarlos, pesos de los años 40, 50, dinero de otra época, inútil. Abrió otra caja, botellas de vidrio vacías, otra más, documentos amarillentos, fotografías borrosas de hombres con sombreros y rifles. Revolucionarios, pensó, o bandidos. Esperanza sintió cómo la desesperación la invadía. Todo ese esfuerzo, todo ese miedo para encontrar basura. Estaba a punto de darse por vencida cuando vio una caja diferente. Era de metal, más nueva que las otras, con un candado oxidado. Esperanza golpeó el candado con una piedra hasta que se rompió.
Abrió la caja, y lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la caja había paquetes, docenas de paquetes envueltos en plástico, y dentro de cada paquete había un polvo blanco. Esperanza no era tonta. Sabía exactamente qué era. Cocaína. Una fortuna en cocaína, escondida en ese túnel, probablemente desde hace años, tal vez décadas. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si sacaba eso, si lo vendía, podría alimentar a sus hijos, podría comprar una casa de verdad, podría darles una vida digna, pero también sabía que esa droga no estaba ahí por casualidad. Alguien la había escondido, y ese alguien podría volver. Esperanza cerró la caja, tomó uno de los paquetes, solo uno, y lo metió en su bolsa. Salió del túnel gateando lo más rápido que pudo. Subió la escalera del pozo con las manos temblando. Cuando llegó a la superficie, la luz del sol la cegó. Toño corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué encontraste?» Esperanza lo abrazó. «Encontré una solución, mijo, pero también encontré un problema muy grande». Esa noche, Esperanza no durmió. Miraba el paquete de cocaína bajo la luz de la luna y pensaba, ¿cómo iba a vender eso? No conocía a narcotraficantes, no conocía a coyotes. Era una viuda pobre con 3 hijos. Si preguntaba en el pueblo, la delatarían. Si iba a la policía, la arrestarían. Estaba atrapada con una fortuna que no podía tocar. Al día siguiente, la respuesta llegó a ella. 3 camionetas negras subieron por el camino de tierra hacia su terreno. De las camionetas bajaron 6 hombres. Todos vestían de negro, todos llevaban armas. El que parecía el líder era un hombre alto, de unos 40 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Se acercó a Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, señora. Me llamo Rigoberto Salazar. Creo que usted está viviendo en mi propiedad». Esperanza sintió cómo el miedo le helaba la sangre, pero se mantuvo firme. «Esta propiedad es mía. Tengo los papeles». Rigoberto se rió. «¿Papeles? Señora, este terreno es mío desde hace 20 años. El viejo Mauricio me lo vendió a mí primero». «Claro, no hay papeles oficiales porque aquí guardamos cosas que no deben estar en papeles oficiales. ¿Me entiende?» Esperanza entendía perfectamente. «¿Y qué es lo que guarda aquí?» Rigoberto se acercó más. Olía a colonia cara y a peligro. «Usted ya lo sabe, ¿verdad?» Bajó al pozo, entró al túnel, vio las cajas. «No vi nada. No me mienta». La voz de Rigoberto se volvió fría como el acero. «Tengo gente vigilando este lugar desde hace años. Vieron cómo bajó ayer. Vieron cómo subió con algo en la bolsa. Así que le voy a hacer una pregunta muy simple, y su vida y la de sus hijos dependen de que me diga la verdad. ¿Qué sacó del túnel?» Esperanza miró hacia donde estaban sus hijos, escondidos detrás de un nopal, mirándola con ojos llenos de terror. Pensó en mentir, pensó en correr, pero sabía que no tenía opciones. «Saqué un paquete, uno solo». «¿Dónde está?» «Aquí». Esperanza sacó el paquete de debajo de su petate. Rigoberto lo tomó, lo examinó y sonrió. «Así me gusta. Una mujer honesta». Hizo una seña a sus hombres. «Saquen todo lo que hay en el túnel y luego sellen la entrada. Este lugar ya no nos sirve». Los hombres se dirigieron al pozo, pero Rigoberto no se movió. Se quedó mirando a Esperanza. «Usted me cae bien, señora. No muchas personas serían tan honestas. Por eso le voy a hacer un trato. Puede quedarse con su terreno, pero me debe un favor muy grande». «¿Qué tipo de favor?» Rigoberto sonrió. «En 2 semanas voy a necesitar que alguien transporte algo para mí, algo muy valioso. La policía está buscando a todos mis hombres, a todas mis camionetas. Pero a usted, una viuda pobre con 3 niños, nadie la va a detener. ¿Me entiende?» Esperanza sintió cómo el mundo se le venía encima. «¿Quiere que transporte droga? Prefiero llamarlo mercancía, y no es negociable. O me ayuda, o su terreno vuelve a ser mío, y sus hijos se quedan sin madre. ¿Está claro?» Esperanza tragó saliva. Asintió. Los hombres de Rigoberto pasaron toda la tarde sacando las cajas del túnel. Cuando terminaron, sellaron la entrada con cemento y piedras.
Rigoberto se despidió con una palmada en el hombro de Esperanza. En 2 semanas vuelvo. Tenga todo listo. Cuando las camionetas se fueron, Esperanza se desplomó en el suelo. Toño corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Esperanza abrazó a su hijo. «No lo sé, mijo, no lo sé». Durante los siguientes días, Esperanza intentó pensar en una salida. Pensó en huir. ¿Pero a dónde? No tenían dinero. No tenían a dónde ir. Pensó en ir a la policía. Pero, ¿y si los policías trabajaban para Rigoberto? En un pueblo como San Miguel, los narcos y la ley a menudo eran la misma cosa. Pensó en negarse, pero sabía que Rigoberto no estaba bromeando. Si no obedecía, la matarían. O peor, matarían a sus hijos. Una noche, mientras Esperanza miraba las estrellas y rogaba por un milagro, escuchó un ruido. Venía del pozo. Un ruido de raspado, de golpes sordos, como si alguien estuviera tratando de romper el cemento desde adentro. Esperanza se levantó temblando, se acercó al pozo con la linterna. El ruido se detuvo. Entonces escuchó una voz débil, ronca, que venía de las profundidades. «Ayuda, por favor, ayuda». Esperanza sintió cómo el terror la paralizaba, pero también sintió algo más: curiosidad, compasión. «¿Quién está ahí?», preguntó. «Me llamo Diego. Estoy atrapado en el túnel. Me encerraron hace 3 días. No tengo agua, no tengo comida. Por favor, ayúdame». Esperanza no sabía si creer. Podía ser una trampa, podía ser un truco de Rigoberto para probarla, pero si era real, había un hombre muriendo ahí abajo. «¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Por favor, tengo familia, tengo hijos, como tú. Vi a tus niños. Por favor, no me dejes morir aquí». Esperanza tomó una decisión. Buscó un pico y una pala. Durante toda la noche, cavó y golpeó el cemento que sellaba la entrada del túnel. Sus manos sangraban. Su espalda dolía, pero no se detuvo. Al amanecer, había abierto un agujero lo suficientemente grande para que alguien pasara. «¡Diego, sal!». Hubo silencio. Luego, lentamente, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre de unos 35 años, sucio, demacrado, con la ropa desgarrada. Cayó al suelo del pozo, respirando con dificultad. Esperanza bajó la escalera y lo ayudó a subir. Cuando finalmente estuvieron en la superficie, Diego se desplomó en el suelo llorando. «Gracias, gracias. Pensé que iba a morir ahí abajo». Esperanza le dio agua. «¿Quién te encerró?». Diego bebió con desesperación. «Rigoberto. Yo trabajaba para él. Era su contador. Llevaba las cuentas de la droga, del dinero. Pero descubrí algo. Descubrí que él estaba robando. No solo a sus socios, sino también al cártel para el que trabaja. Millones de pesos escondidos en cuentas falsas. Cuando lo confronté, me trajeron aquí y me encerraron. Dijeron que después volverían a matarme y a tirar mi cuerpo al pozo». Esperanza sintió cómo las piezas encajaban. «¿Tienes pruebas de lo que hizo?». Diego asintió. «Tengo copias de todo. Documentos, transferencias, números de cuentas. Los escondí antes de que me atraparan. Están en una memoria USB en mi casa en Zacatecas. Si esas pruebas llegan a manos del cártel, Rigoberto es hombre muerto». Esperanza miró a Diego a los ojos. «¿Y si yo consigo esas pruebas? ¿Puedes usarlas para destruirlo?». «Puedo hacer más que eso. Puedo hacer que el cártel lo elimine. Y puedo asegurarme de que tú y tus hijos queden fuera de todo esto. Pero necesito esa memoria USB». Esperanza pensó. Pensó en sus hijos. Pensó en Rigoberto y su amenaza. Pensó en el favor que le había pedido, en cómo la convertiría en cómplice de sus crímenes. Y tomó una decisión. «Vamos por esa memoria». Diego le dio la dirección de su casa. Esperanza dejó a sus hijos al cuidado de una vecina del pueblo, diciéndole que iba a buscar trabajo. Tomó un camión a Zacatecas con Diego. Llegaron a la casa de Diego al anochecer. Era una casa modesta en una colonia popular. Diego entró con cuidado, asegurándose de que no hubiera nadie vigilando. Encontró la memoria USB escondida dentro de una lata de café en la cocina. «La tengo». Pero cuando salieron de la casa,
Había 2 camionetas negras bloqueando la calle. De las camionetas bajaron hombres armados, y al frente estaba Rigoberto. «Diego, Diego, Diego», dijo Rigoberto moviendo la cabeza. «Tenía la esperanza de que hubieras muerto de sed, pero parece que nuestra amiga Esperanza es más compasiva de lo que pensé». Esperanza sintió cómo el miedo la ahogaba, pero Diego dio un paso adelante. «Rigoberto, esto se acabó. Tengo todas las pruebas de lo que has estado haciendo. Si me matas, esas pruebas van directamente a don Agustín». Rigoberto palideció. Don Agustín era el jefe del cártel, el hombre que podía ordenar la muerte de Rigoberto con un chasquido de dedos. «Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte?» Diego levantó la memoria USB. «Aquí está todo. Cada peso que robaste, cada cuenta falsa, cada traición. Déjanos ir, y tal vez no se lo entregue. Tócanos, y lo sabrá todo». Rigoberto miró a Diego. Luego miró a Esperanza. Sus ojos eran de un hombre calculando probabilidades, pesando riesgos. Finalmente, sonrió. «Está bien, pueden irse, pero quiero esa memoria USB». «No, entonces los mato aquí mismo». Esperanza, que había estado en silencio, habló. «Yo tengo una mejor idea». Diego le da la memoria USB a don Agustín. Don Agustín decide qué hacer contigo, y nosotros nos vamos libres. Porque si nos matas, Diego ya dejó instrucciones de que todo se envíe automáticamente al cártel. ¿No es así, Diego?» Diego la miró sorprendido. No había dejado ninguna instrucción así, pero siguió el juego. «Exacto. Si no regreso en 24 horas, todo se envía». Rigoberto apretó los dientes. Sabía que estaba atrapado. «Está bien, pero les advierto, si me traicionan, si don Agustín me mata por esto, haré que mis hombres casen a sus familias hasta el fin del mundo. ¿Está claro?» «Clarísimo». Diego y Esperanza subieron a un taxi. Mientras se alejaban, Esperanza respiraba con dificultad. «¿Y ahora qué hacemos?» Diego sonrió. «Ahora vamos a ver a don Agustín, de verdad». El encuentro con don Agustín fue en un rancho en las afueras de Zacatecas. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello blanco y ojos que habían visto demasiada muerte. Diego le entregó la memoria USB. Don Agustín la conectó a una laptop. Revisó los documentos durante 20 minutos en silencio. Finalmente, apagó la laptop. «Rigoberto es un hombre muerto, pero ustedes me han hecho un favor. Por eso, les voy a hacer otro». Miró a Esperanza. «Su terreno, señora. A partir de hoy es oficialmente suyo, sin deudas, sin favores, y nadie de mi organización volverá a molestarla. Tiene mi palabra». Esperanza sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Gracias». Don Agustín asintió. «Ahora váyanse, y olviden que esta conversación existió». Cuando Esperanza regresó a San Miguel de los Nahuales, abrazó a sus hijos con una fuerza que casi los asfixia. Les dijo que todo iba a estar bien, y por primera vez en mucho tiempo, ella misma lo creía. Con el tiempo, Esperanza usó el terreno para construir una pequeña casa. No era lujosa, era simple, de adobe y lámina, pero era suya. Diego, agradecido por lo que ella había hecho, le envió dinero para que empezara un pequeño negocio vendiendo comida. El negocio creció. Los niños fueron a la escuela. Toño, Lupita y Carlitos crecieron sanos y fuertes. Y cada vez que alguien en el pueblo preguntaba cómo había conseguido salir adelante, Esperanza solo sonreía y decía: «Compré un pozo seco». Pero en el fondo había algo más valioso que el agua. Había dignidad. Los años pasaron. El pozo siguió ahí, sellado, mudo testigo de todo lo que había ocurrido. Algunos vecinos decían que seguía maldito, otros decían que era un lugar bendito, porque una mujer había encontrado ahí la salvación. Esperanza nunca volvió a bajar. No necesitaba hacerlo. Había encontrado lo que buscaba. No oro, no dinero, sino el coraje para enfrentar lo imposible. El coraje para proteger a sus hijos, el coraje para desafiar a los poderosos. Y eso valía más que cualquier tesoro escondido en las profundidades de la tierra. Una tarde, muchos años después, cuando Toño ya era un hombre y trabajaba en la ciudad, regresó de visita.
Se sentó con su madre bajo la sombra de un mezquite y le preguntó: «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de comprar este terreno?» Esperanza miró el pozo a lo lejos, miró la casa que había construido, miró a sus hijos, ya crecidos, ya fuertes, y sonrió. «No, mijo, no me arrepiento, porque ese pozo seco me enseñó algo. Me enseñó que a veces las cosas que parecen más inútiles, más malditas, más imposibles, son las que te salvan la vida. Solo tienes que tener el coraje de bajar hasta el fondo y ver qué hay ahí». Y yo bajé, y encontré mi salvación. Toño abrazó a su madre, y en ese abrazo había gratitud, había amor, había todo lo que una familia puede tener cuando ha sobrevivido lo imposible, porque Esperanza Ruiz no compró un pozo seco, compró un futuro, compró dignidad, compró la posibilidad de que sus hijos tuvieran una vida mejor, y a veces eso es lo único que una madre necesita. La historia de Esperanza se convirtió en leyenda en San Miguel de los Nahuales. Los viejos la contaban en la plaza. Las madres la usaban para enseñar a sus hijos que nunca hay que rendirse. Y el pozo seco, ese pozo maldito que nadie quería, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que incluso en los lugares más oscuros, más profundos, más olvidados, puede haber esperanza. Solo tienes que tener el coraje de buscarla. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión desesperada, una decisión que todos decían que era una locura, pero que al final resultó ser tu salvación? Déjamelo en los comentarios, porque todos tenemos nuestro propio pozo seco. Todos tenemos ese momento en que tenemos que decidir si bajamos o si nos quedamos arriba, esperando que el milagro llegue solo. Esperanza bajó y cambió su vida para siempre. La lección de esta historia no es que debas buscar túneles secretos o enfrentar narcotraficantes. La lección es mucho más simple y mucho más profunda. La lección es que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es hacer lo que tienes que hacer, aunque tengas miedo. Es proteger a los que amas, aunque el mundo entero esté en tu contra. Es tomar la última oportunidad que tienes, aunque todos te digan que estás loca. Esperanza Ruiz era solo una viuda pobre. No tenía educación, no tenía dinero, no tenía poder, pero tenía algo que los poderosos como Rigoberto nunca tendrían. Tenía amor, amor por sus hijos. Y ese amor la hizo invencible, porque cuando amas a alguien más que a tu propia vida, no hay amenaza que te detenga. No hay pozo tan profundo que no bajes. No hay túnel tan oscuro que no entres. Y no hay maldición tan poderosa que te haga rendirte. Esa es la verdadera magia de esta historia. No es el túnel, no es la droga, no es el narco. Es una madre que decidió que sus hijos merecían una vida digna y que hizo todo lo necesario para dársela, incluso si eso significaba comprar un pozo seco en un terreno maldito, incluso si eso significaba bajar a las profundidades de la tierra. Incluso si eso significaba enfrentar a hombres armados que podían matarla con un chasquido de dedos. Ella lo hizo y ganó, porque el amor siempre gana, siempre. Ahora, antes de que te vayas, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu pozo seco? ¿Cuál es esa decisión que todos dicen que es una locura, pero que en el fondo sabes que podría cambiar tu vida? ¿Cuál es ese túnel oscuro al que tienes miedo de entrar, pero que podría llevarte a tu salvación? Piénsalo y luego actúa, porque la vida no premia a los que esperan. La vida premia a los que bajan al pozo, a los que entran al túnel, a los que se atreven a buscar su dignidad en los lugares más oscuros. Esperanza Ruiz lo hizo, y si ella pudo, tú también puedes. No importa cuán oscuro parezca tu presente, no importa cuántas puertas se te hayan cerrado, no importa cuántas veces te hayan dicho que no tienes salvación. Siempre hay un pozo seco esperando, siempre hay un túnel que nadie más se atreve a explorar. Y siempre, siempre hay una posibilidad de que en el fondo de ese pozo encuentres exactamente lo que necesitas para cambiar tu vida. Pero tienes que bajar, tienes que atreverte, tienes que ser valiente.
como lo fue Esperanza, como lo son todas las madres que luchan cada día por darles a sus hijos un futuro mejor, como lo eres tú cuando decides que no vas a rendirte, que no vas a dejarte vencer, que vas a seguir adelante sin importar cuántos obstáculos haya en el camino. Esa es la verdadera riqueza. No el oro que los revolucionarios escondieron, no la droga que los narcos enterraron, sino el coraje que llevas dentro, el coraje que te hace levantarte cada mañana aunque no tengas comida, el coraje que te hace abrazar a tus hijos aunque no sepas cómo vas a alimentarlos al día siguiente, el coraje que te hace comprar un pozo seco cuando todos te dicen que estás loca, porque a veces la locura es la única cordura que queda. A veces, hacer lo que nadie haría es exactamente lo que tienes que hacer. A veces, invertir hasta el último centavo en algo que parece inútil es la decisión más inteligente de tu vida. Esperanza Ruiz invirtió sus últimos 2,000 pesos en un pozo seco y encontró un futuro, encontró dignidad, encontró esperanza. Y ahora, cada vez que alguien en San Miguel de los Nahuales pasa por ese terreno y ve la casa modesta de adobe, ve a los niños jugando en el patio, ve a Esperanza vendiendo su comida con una sonrisa, recuerda la lección de que no importa cuán profundo caigas, siempre puedes subir. La lección de que no importa cuán seco esté el pozo, siempre puede haber agua si cavas lo suficiente. La lección de que no importa cuán maldito parezca un lugar, siempre puede convertirse en un hogar si le pones amor. Y esa lección es la que quiero que te lleves hoy. No te rindas. No importa cuán difícil sea. No importa cuán imposible parezca. No importa cuántas veces hayas fracasado antes, sigue intentando, sigue buscando, sigue bajando a los pozos secos de tu vida, porque en alguno de esos pozos, en alguno de esos túneles oscuros, vas a encontrar tu salvación. Vas a encontrar tu túnel prohibido. Vas a encontrar eso que cambiará todo para siempre. Esperanza lo encontró, Diego lo encontró, Toño, Lupita y Carlitos lo encontraron y tú también lo vas a encontrar. Solo tienes que tener fe, fe en ti mismo, fe en que mereces algo mejor, fe en que hay un propósito en tu sufrimiento, fe en que el pozo seco no es el final, sino el principio de todo lo que siempre soñaste, el principio de la vida que mereces. El principio de tu propia historia de supervivencia y coraje, porque todos somos Esperanza Ruiz, todos hemos estado al borde del abismo, todos hemos tenido que tomar decisiones imposibles, todos hemos tenido que elegir entre rendirnos o seguir adelante, y los que eligen seguir adelante, los que eligen bajar al pozo, los que eligen entrar al túnel prohibido, esos son los que ganan. Esos son los que cambian su destino. Esos son los que escriben su propia leyenda. Así que te hago una última pregunta y quiero que la respondas honestamente en los comentarios. ¿Eres de los que se quedan arriba mirando el pozo con miedo? ¿O eres de los que bajan sin importar lo que haya en el fondo? Porque esa decisión, esa única decisión, define quién eres. Define tu vida, define tu legado. Esperanza eligió bajar y su vida cambió para siempre. ¿Qué vas a elegir tú? La historia de Esperanza no terminó ahí, por supuesto. La vida siguió. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y cada año que pasaba, la casa de adobe se volvía un poco más sólida. El negocio de comida crecía un poco más. Los niños se volvían un poco más fuertes. Toño terminó la secundaria, algo que ningún otro miembro de su familia había logrado jamás. Lupita se convirtió en una joven hermosa y trabajadora que ayudaba a su madre en el negocio. Y Carlitos, el pequeño Carlitos que había llorado de hambre bajo los árboles, creció siendo el niño más feliz del pueblo. Pero la sombra de Rigoberto nunca desapareció del todo. Aunque don Agustín había prometido que nadie los molestaría, los rumores seguían circulando. Decían que Rigoberto había sido ejecutado.
Otros decían que había huido a Estados Unidos. Otros más juraban haberlo visto en Guadalajara, planeando su venganza. Esperanza aprendió a vivir con ese miedo. Aprendió que el coraje no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. Cada noche, antes de dormir, revisaba las puertas. Cada mañana, al despertar, agradecía estar viva. Y cada vez que miraba a sus hijos, sabía que había tomado la decisión correcta. Una tarde, 5 años después de todo lo ocurrido, un carro desconocido se detuvo frente a su casa. Esperanza sintió cómo el corazón se le aceleraba, pero del carro no bajó Rigoberto, bajó Diego. Estaba diferente, vestía bien. Se veía saludable, próspero. Esperanza, dijo sonriendo, vine a darte las gracias. Se sentaron bajo el mezquite. Diego le contó que después de entregar las pruebas a don Agustín, había logrado salir del mundo del narco. Había usado sus habilidades como contador para trabajar para empresas legítimas. Ahora tenía su propia firma de contabilidad en Monterrey. Tenía una esposa, 2 hijos, una vida normal. Nada de esto hubiera sido posible sin ti, le dijo a Esperanza. Tú me salvaste la vida, y yo nunca voy a olvidarlo. Le entregó un sobre. Dentro había 50,000 pesos. No es mucho, dijo Diego, pero es lo que puedo darte ahora. Úsalo para tu negocio, para tus hijos, para lo que necesites. Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas. Quiso rechazarlo, pero sabía que sería una tontería. Ese dinero podía cambiar muchas cosas. Podía enviar a Toño a la universidad. Podía comprar equipo nuevo para el negocio. Podía asegurar el futuro de sus hijos. Gracias, susurró. Diego asintió. No, gracias a ti. Y se fue. Esperanza se quedó mirando el sobre durante largo rato. Pensó en todo lo que había pasado. En el pozo seco, en el túnel prohibido, en Rigoberto, en Diego, en las decisiones imposibles que había tenido que tomar. Y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que su vida era una serie de decisiones, algunas buenas, algunas malas, algunas desesperadas, pero todas necesarias. Y cada decisión la había llevado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta casa de adobe, hasta estos hijos felices, hasta esta vida digna. No era la vida que había soñado cuando se casó con Roberto, no era la vida perfecta de las telenovelas, pero era su vida. Y era suficiente, era más que suficiente. Esa noche, Esperanza reunió a sus hijos, les mostró el dinero, les contó por primera vez toda la historia, les habló del pozo, del túnel, de la droga, de Rigoberto, de Diego, de todo. Toño la escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Lupita lloró. Carlitos, que ya tenía 9 años, preguntó: «Mamá, ¿tuviste miedo?» Esperanza tocó la mejilla de su hijo. «Tuve muchísimo miedo, mi hijo. Tanto miedo que pensé que me iba a morir. Pero tenía algo más fuerte que el miedo. Los tenía a ustedes, y no hay nada en este mundo que me dé más coraje que ser su madre». Toño habló. «Mamá, voy a estudiar. Voy a ir a la universidad. Voy a hacerte sentir orgullosa». Esperanza sonrió. «Ya me haces sentir orgullosa, mijo. Solo con estar vivo, solo con ser buena persona. Eso es más que suficiente». Pero Toño cumplió su promesa. Con parte del dinero de Diego, fue a estudiar ingeniería a Monterrey. Lupita estudió gastronomía y convirtió el pequeño negocio de comida de su madre en un restaurante de verdad. Y Carlitos creció siendo un niño brillante que soñaba con ser maestro. Los años siguieron pasando. Esperanza envejeció, su cabello se volvió gris, sus manos se llenaron de arrugas, pero su sonrisa nunca desapareció, porque había logrado lo imposible. Había sacado a sus hijos de la miseria, les había dado educación, les había dado futuro, les había dado esperanza. Y un día, cuando Esperanza tenía 60 años y estaba sentada en el portal de su casa viendo jugar a sus nietos, llegó un periodista del pueblo. Quería escribir un artículo sobre ella, sobre la mujer que había comprado el pozo seco, sobre la leyenda viva de San Miguel de los Nahuales.
Doña Esperanza, le preguntó el periodista, si pudiera regresar el tiempo, ¿volvería a comprar ese terreno? ¿Volvería a bajar al pozo? ¿Volvería a enfrentar todo lo que enfrentó? Esperanza miró el pozo a lo lejos. Todavía estaba ahí, sellado, cubierto de maleza, un recordatorio silencioso de todo lo que había vivido. Sonrió. Joven, yo no compré un terreno, compré una oportunidad, compré el derecho a luchar por mis hijos, compré la posibilidad de tener dignidad. Y sí, lo volvería a hacer. 1000 veces lo volvería a hacer, porque ese pozo seco me dio más de lo que cualquier pozo con agua podría haberme dado. Me dio una lección. Me enseñó que cuando no tienes nada, cuando has perdido todo, cuando el mundo entero te ha dado la espalda, todavía tienes algo. Tienes tu coraje, tienes tu amor y tienes la decisión de seguir adelante. Eso es lo que compré ese día. No compré tierra. Compré la dignidad de saber que hice todo lo que pude por mis hijos. Y eso, joven, eso no tiene precio. El periodista escribió el artículo. Salió en el periódico local. Luego lo recogió un periódico estatal. Luego uno nacional. La historia de Esperanza Ruiz, la viuda que compró un pozo seco y encontró un túnel prohibido, se volvió viral. Gente de todo México escribía para decirle que la admiraban, que era una inspiración, que su historia les había dado fuerzas para seguir adelante, y Esperanza leía cada mensaje con humildad, porque ella no se consideraba una heroína. Se consideraba solo una madre, que había hecho lo que cualquier madre haría, proteger a sus hijos, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sin importar el precio. Eso es lo que significa ser madre, eso es lo que significa tener coraje. Eso es lo que significa ser Esperanza Ruiz. Y ahora, al final de esta historia, quiero que te quedes con algo. Quiero que te quedes con la imagen de esa mujer de 60 años, sentada en el portal de su casa, viendo jugar a sus nietos, sabiendo que hizo todo bien, sabiendo que sus hijos tienen futuro, sabiendo que su lucha no fue en vano, porque esa es la verdadera recompensa del coraje. No es el oro, no es la fama, no es el reconocimiento, es la paz de saber que hiciste lo correcto, que peleaste la buena pelea, que no te rendiste cuando todo el mundo te decía que te rindieras, que bajaste al pozo cuando nadie más se atrevía, que entraste al túnel prohibido cuando todos te advertían que no lo hicieras, que arriesgaste todo por lo que amabas, y que al final de todo ganaste, no como ganan los ricos, no como ganan los poderosos, sino como ganan las madres, con sus hijos felices, con sus nietos riendo, con su legado asegurado. Esa es la victoria de Esperanza Ruiz. Y puede ser tu victoria también. Solo tienes que tener el coraje de buscar tu propio pozo seco, de explorar tu propio túnel prohibido, de tomar tu propia decisión desesperada, porque en algún lugar, en algún pozo, en algún túnel, está tu salvación, esperándote, llamándote, rogándote que bajes. ¿Vas a bajar o vas a quedarte arriba preguntándote para siempre qué hubiera pasado si te hubieras atrevido? La decisión es tuya, como fue de Esperanza, como es de todos nosotros. Cada día tomamos la decisión de rendirnos o seguir adelante, de quedarnos arriba o bajar al pozo, de vivir con miedo o vivir con coraje. Y esa decisión define quiénes somos, define nuestra historia, define nuestro legado. Esperanza Ruiz eligió el coraje, eligió bajar, eligió luchar. Y por eso hoy sus hijos viven bien, sus nietos ríen, y su nombre es leyenda en San Miguel de los Nahuales. No porque fuera rica, no porque fuera poderosa, sino porque tuvo el coraje de invertir hasta el último centavo en un pozo seco, y en el fondo de ese pozo encontró algo que vale más que todo el oro del mundo. Encontró su dignidad, su propósito, su razón de vivir. Encontró la prueba de que el amor de una madre puede conquistar cualquier cosa, incluso la oscuridad de un túnel prohibido, incluso la amenaza de un narco despiadado,
incluso la desesperación de no tener nada, porque cuando tienes amor, cuando tienes hijos que dependen de ti, cuando tienes un propósito más grande que tu propia vida, no hay pozo tan profundo que no bajes, no hay túnel tan oscuro que no entres, no hay miedo tan grande que te detenga, y esa es la lección final de esta historia, la lección que quiero que te lleves, la lección que Esperanza Ruiz te regala con su vida. Que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es el amor que te hace más fuerte que el miedo. Es el propósito que te hace más valiente que la desesperación. Es la decisión de que tus hijos merecen algo mejor y que tú vas a dárselo, aunque tengas que descender a los infiernos para lograrlo. Así que la próxima vez que te enfrentes a tu propio pozo seco, a tu propia decisión imposible, a tu propio momento de desesperación total, recuerda a Esperanza, recuerda que ella también tuvo miedo, recuerda que ella también dudó, recuerda que ella también pensó que era una locura, pero lo hizo de todas formas y ganó, como puedes ganar tú. Como podemos ganar todos, si tenemos el coraje de bajar al pozo, si tenemos la valentía de entrar al túnel prohibido, si tenemos el amor suficiente para arriesgarlo todo por los que amamos. Esa es la historia de Esperanza Ruiz, la viuda que invirtió hasta el último centavo en un pozo seco y encontró un túnel prohibido que cambió su vida para siempre. No olvides dejar tu comentario. No olvides contarme cuál es tu pozo seco. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite escucharla, porque todos conocemos a alguien que está al borde del abismo. Todos conocemos a alguien que está pensando en rendirse. Y tal vez, solo tal vez, la historia de Esperanza sea exactamente lo que esa persona necesita para encontrar el coraje de seguir adelante, de bajar al pozo, de buscar su propia salvación en los lugares más oscuros. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda, no compres tierra, compra dignidad. No busques agua, busca propósito. No temas al pozo seco, porque en su fondo puede estar tu salvación, como lo estuvo para Esperanza Ruiz, como puede estarlo para ti.